Vamos a tratar de entrar a un tema bien interesante, es muy bonito, es un tema difícil, muy difícil, es un tema que hace una gran diferencia entre los hijos de Dios y el resto de la gente. La Biblia enseña la palabra de Dios. Les recuerdo que nosotros creemos que la Biblia, la palabra de Dios, es la autoridad total de Dios para su pueblo. Es completamente lo único que hay de Dios en la tierra, lógicamente su Espíritu Santo, pero tenemos su palabra y es totalmente autoritaria para nosotros. Nosotros entendemos que lo escrito es lo único que está revelado. No existe ninguna otra nueva revelación, no hay otra nueva revelación. Esto es lo único que está revelado. ¿Qué significa eso? Bueno, esta es la semana 23, llegamos a la semana 23 del estudio, verso a verso. Hemos estado estudiando verso a verso el libro de Romanos. ¿Por qué el libro de Romanos? Porque el libro de Romanos es un libro que el Espíritu Santo puso ahí en un momento sumamente importante de la iglesia. Lo hizo para formar la iglesia, lo hizo si la iglesia se hubiese sostenido totalmente de lo que el apóstol Pablo enseñó en el libro de los Romanos, muchas de las cosas que hoy están pasando con las religiones no estarían pasando. Porque una de las cosas claras que hace el apóstol Pablo es hacer la distinción que nadie se salva por ninguna religión. No se puede. Si los romanos hubiesen leído el libro de los Romanos y hubiesen entendido que era palabra de Dios, muchas cosas no hubiesen pasado en el año 380 con Constantino. Porque claramente el libro de los Romanos enseña que somos únicamente salvos por fe y por la gracia. Hermanos, la semana pasada, cuando llegamos regáleme un segundo nada más. Cuando llegamos al capítulo 6, al versículo 6, la semana pasada, en el versículo 6, Pablo nos dice que ninguno era capaz de salvarse, que nadie se puede salvar, que éramos enemigos de Dios, que éramos impíos. Pablo nos dice claramente la semana pasada que el proceso de salvación no es algo que simplemente tengamos que verlo al aproximarse la Semana Santa o la Semana Mayor o la semana litúrgica dentro del calendario que se utiliza anualmente, como un momento histórico simplemente para que diera inicio a la religión cristiana. Voy a hacer afirmaciones con las que usted no tiene que estar de acuerdo. Escúcheme, no porque una persona se pare con la Biblia aquí, usted tiene que decir así, amén, no. Piense lo que yo digo, piénselo, porque usted vino aquí por la palabra de Dios, no por mis opiniones. ¿Sí estoy claro? Jesús nunca vino a enseñar cristianismo, nunca. Jesús vino a enseñar vida y vida en abundancia. Los cristianos fueron llamados cristianos en Antioquía para mofarse de ellos y decir que éramos pequeños cristos, al igual como se dice moncheños. Se le dice moncheños por Monchito, porque como un apodo se le dice a San Ramón, a Moncho, a los Ramones, Monchitos. Jesús no vino a enseñar cristianismo, escúcheme por favor. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una ideología, es un pensamiento. Y la gente puede ser cristiana sin ser salva. ¿Sí me voy a entender? Una cosa es una persona justificada y otra cosa es una persona cristiana. Hay mucha diferencia, muchísima diferencia. El cielo está lleno de personas que se creen cristianas. El infierno está lleno de personas que se creyeron cristianas toda su vida. Nunca hicieron nada malo, nunca. Hicieron todo lo que los cristianos hacen.
pero no hicieron lo que la palabra dice. No es lo mismo hacer lo que los cristianos hacen, hacer lo que la palabra dice. Y somos buenos haciendo lo que otros hacen, pero no hacer lo que la palabra dice. ¿Sí me comunico? Bueno, entonces, claro, del versículo 6 al versículo 11, es básicamente lo que Pablo nos enseña, que nos pone en una situación en donde, como lo dice en el versículo 10, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. En el versículo 11 hay un enlace, y en el versículo 11 el enlace dice: así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva maravillosa relación con Dios. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos, nos hizo cercanos a Dios. Ok, entramos al versículo 12. Al entrar al versículo 12, es un versículo espectacular, porque en este versículo, aquí, en este versículo, descansa la historia de la humanidad, y usted lo va a ver de una u otra forma. Empieza Pablo la explicación. ¿Cuándo Adán pecó? El pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Inicia la explicación. Solamente nos vamos a quedar en el versículo 12, porque el versículo 12 tiene detalles que usted y yo no podemos dejar de ver, porque alguna gente piensa que Adán era un cavernícola, que Adán era un baboso, que Adán era una persona completamente salida de sí. Hermanos, este versículo, a partir de afirmar que Adán pecó, la historia del mundo se da. No sé si esto hay que darle cliff, ahí va. Son 2 minutos, pongan atención. Vamos a ver la historia del mundo a partir de entender que Adán pecó.
3 minutos para darnos cuenta de lo que ya todos sabemos. El ser humano solo se destruye, solo. El ser humano no necesita al diablo para hacer daño, solo se destruye. El ser humano sin Dios se autoelimina de una u otra manera. Hermanos, cuando hablamos de Adán, porque el texto nos está diciendo cuando Adán pecó, estamos hablando de que el nombre Adán significa tierra. Y nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los hijos de Dios, los que creemos en Dios, los que creemos en la palabra, y que también somos cristianos, y que también creemos en esto, entendemos que Adán fue el primer hombre que estuvo sobre la tierra. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Y por qué lo creemos? Por fe. Porque nadie tiene pruebas de esto, ni tampoco tiene pruebas de otras cosas que quisiera afirmar. Ahora, yo no me estoy metiendo aquí en una clase de apologética, no me interesa. No me interesa porque yo estoy hablándole a gente con fe. ¿Me doy a entender? Entonces, hermanos, yo necesito que muy brevemente usted me entienda que cuando Dios creó a Adán, el hombre que Dios creó, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios. El primer ser humano que Dios hizo y puso sobre esta tierra fue un ser humano que nunca tenía ningún problema, no tuvo ningún problema a nivel de su personalidad. Él no se sentía inseguro, celoso, él no sentía ninguna complicación de nada, él no tenía absolutamente nada extraño. Cuando Dios nos dice a nosotros que este hombre Adán estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios, siempre que él entendía las cosas con respecto a su vida, las entendía en función de que era Dios su imagen inmediata. Yo a Charlie lo conozco desde hace ya algunos 25 años tal vez. Lo conocí siendo un chiquillo, estando en el colegio. Y me llama la atención que él es impresionantemente parecido a su papá en muchas cosas. Impresionantemente parecido. Porque la genética nos afecta. Nosotros somos producto de una genética. Y esa realidad genética está en cada uno de nosotros. La realidad genética de este señor únicamente venía de Dios. Ahora, para Dios, su principal y mayor punto fue que todo el mundo fuese igual. Que su genética estuviera en todas las personas. Entonces yo necesito que usted me entienda que este hombre que se llama Adán era un hombre inteligente, era un hombre seguro. Claro, es más, no puedo usar la palabra seguro porque necesitaría definir inseguridad. ¿Sí me estoy comunicando? Él estaba completo porque Dios lo había formado, y lo primero que hizo Dios es dejarle muy claro que estaba siendo hecho a su imagen y semejanza. Entonces, cuando usted analiza que no solamente él era, sino que también lo hizo autosuficiente. Dios le dijo a este hombre: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento, y le resolvió el problema del arroz y los frijoles todos los días. Ya lo hemos visto aquí, Dios puso al hombre a escogerle nombre a los animales. Y lo hizo. Adán fue quien le puso al elefante paquidermo por las patas. Adán fue quien le puso a los perros por los dientes el nombre. ¿Sí me doy a entender? Hermanos, estamos hablando de alguien muy inteligente, sumamente inteligente. Es el primer ser humano que Dios puso aquí. Dios no se le iba a jugar, hermanos. Ahora, Dios siempre quiso
que todos fueran como él. ¿Qué más? ¿Qué más? Encontramos a un hombre. Dios hizo al hombre trabajando. Dios lo puso a trabajar. Le dijo, lábrelo, trabaje el huerto del Edén. Sáquele producción, sea productivo. Dios hizo al hombre trabajando, Dios hizo al hombre creativo, investigando, desarrollando. Dios hizo al hombre pensando, buscando la forma de desarrollar. Lo hizo trabajando, y para trabajar se requieren herramientas, para trabajar se requieren un montón de cosas, y era muy probable que este hombre fuese capaz de inventar muchas cosas si se hubiese permitido que se hiciera. De hecho lo hicieron. ¿Qué más encontramos? Al único ser humano sobre la faz de esta tierra que caminó con libre albedrío legítimo. El capítulo 2, verso 16 del libro de Génesis dice claramente que el Señor le dijo, usted puede escoger. Número 3. Lo hizo en familia, y por hacerlo en familia lo hizo en sociedad. No lo hizo solo. Le dijo, le voy a dar una ayuda idónea, y la ayuda idónea la sacó de la costilla. Usted sabe toda la historia. Pero me interesa hacer un énfasis esta mañana de una cosa muy particular, y es que la Biblia dice que el ser humano, que el primer ser humano no tenía problemas con su corazón. Su corazón no se metía con su vida. Su alma no se metía con su vida, él estaba tranquilo, él andaba desnudo, o sea, no tenía la vergüenza. Para que una persona entre en vergüenza, ahora se vino Ignacio y me empezó a comer el pelo para allá y el pelo para acá, porque él se siente incómodo con el pelo parado. Pero a mí me da igual, a veces lo tengo parado, a veces aplastado, a veces para allá, a mí me da igual. Pero por ejemplo, otras cosas no me da igual, porque todos tenemos un mecanismo en la cabeza que nos dice qué es lo que nos causa vergüenza, inseguridad, miedo, celos, odio, rechazo. Yo quiero que usted note, por favor, le estoy diciendo que en Génesis 2:25 la Biblia dice que el alma del ser humano no se metía con él, que él no andaba tranquilo. ¿No le daba frío? Seguramente que sí. O las condiciones naturales en las cuales se dieron las cosas, Dios se encargó de que todo fuese tan perfecto que el frío en la noche no afectaba. No sé, no tenemos ese dato. Hay que preguntarle a don Adán en el momento en que lleguemos. Hermano, yo necesito que usted me capte esta mañana, por favor, que el pecado de Adán no fue haberle metido un mordisco a un jocote, y que el mordisco al jocote fue la razón por la cual se mató. Ahí estaba Hitler, ahí estaba Mussolini, ahí estaba Nerón, ahí estaba Alejandro Magno, ahí estuvo un poco de gente que vimos en 3 minutos, la historia del mundo en 3 minutos, y lo que vimos fue lo mala que es la humanidad, lo destructiva que es la humanidad. Pero me interesa que usted note, por favor, que el ser humano no dependía de su corazón, únicamente dependía del orden cósmico de Dios en todo. ¿Sí me estoy comunicando? Hermanos, escúchenme. Yo no les digo esto por molestarlos ni por caerles mal. Dios nunca quiso meterlo a usted en estos lugares, nunca. Dios nunca quiso que el plan fuese porque el plan era Pero por causa de que Adán pecó, había
lo vimos hace poco, recuerdan, lo vimos en el capítulo 2, había desde antes de la creación del mundo un plan B. Historia larga, corta, la escena termina en que Dios toma unas pieles y les cubre el cuerpo. ¿Por qué les cubre el cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué se andaban desnudos? No tenían vergüenza, no tenían temor, no había inseguridad. Oye, se te ven los rollos. Oye, no se te ve se te ve. No. Pero ¿por qué nuestro sabio creador nos enseña en su palabra que lo primero que él tiene que hacer es ayudarlos a entender? Para decirlo de una forma rápida y fácil, Adán, Adán, no aparece. Adán, no aparece. Ayer estuvo aquí, ayer vino, ayer conversé con él, hablé con él y ahora no está. ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Usted cree que Dios se pone a llamar a Adán? Adán. Y Adán escondido bajo el carro de Charlie y Dios lo está viendo bajo el carro de Charlie. Estoy mostrando el momento en el cual el ser humano no depende, no necesita de su alma, de su corazón para ser quien es. Se lo estoy mostrando y ahora le voy a mostrar el momento en que cuando le preguntan que dónde estaba, lo primero que dice es: me escondí. Una pregunta: ¿por qué usted se esconde? Porque tiene miedo, se esconde para que no le cobren. No oye el amén. Se esconde porque no le interesa hablar con esa persona. Se esconde porque no pudo, porque no. Yo no puedo encontrar todas las razones que hay alrededor de por qué usted se esconde, pero yo necesito que usted me entienda que para que usted se esconda, lo que ya está en juego aquí es un corazón dañado, perverso, es un corazón con otro pensamiento. Algo me va a pasar. Si les algo me cobra. Lo primero que contesta don Adán es: me escondí. Lo segundo que contesta es: Jeffrey, ¿por qué tenés miedo? Tengo miedo porque si era el cobrador. No, no es cierto. Hermanos, tantas razones que nos producen temor, son tantas las razones. Pero yo necesito que usted me entienda que usted interpreta con sus sentidos, la situación y usted dice: esto me da miedo, yo no puedo estar así, yo no puedo estar en esto, me da miedo. Y entonces dice don Adán: tuve miedo. Llega Dios y se jala la barba así y dice: Adán, ¿qué fue lo que hiciste? Es que estaba chingo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Y desde cuándo eso es importante? Ahora sí es importante
que estés desnudo? ¿Por qué, Adán? ¿Y quién te dijo que eso es vergonzoso? ¿Qué hiciste, Adán? ¿Qué hiciste? Y entonces dice, hey, la vieja loca esa que me diste, esa vieja que... ¿Cuál vieja loca? La mujer, vean lo que hace. Lo primero que hace es echarle la culpa a la mujer del mordisco al jocote. ¿Se acuerdan cómo fue la situación, verdad? La mujer, ¿cómo se llamaba la mujer? No, ahí no se llamaba Eva, todavía no. Mujer. La mujer está en el árbol con la serpiente. La serpiente le habla y le dice, ¿qué fue lo que dijo Dios? Ya lo vimos aquí una vez. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Que si ustedes comen de esto se mueren. No, hombre, no les va a pasar nada. Acuérdese lo que el diablo va a hacer siempre es a tratar de que usted no crea en la palabra, en lo escrito, en lo que está, en la palabra dada, en esto. No. Y le dice una verdad a medias. Dios sabe que si usted muerde esto, usted se va a dar cuenta de muchas cosas. Y eso es verdad, eso es cierto. Entonces la mujer toma el fruto, lo muerde, sigue viva, no se murió, se veía, dice la Biblia, se veía rico, agradable a la vista y codiciable. Se trae el fruto y se lo lleva a Adán, este sí es Adán, y le dice, cariño, honey, vieras qué rico esto. Vieras que lo comí, está riquísimo y no me pasó nada. Y entonces, pruébelo. Él lo toma y lo prueba. ¿De quién fue la culpa? ¿De quién? No sople, Gladys. ¿De quién fue la culpa? ¿Cómo? Si la mujer le está diciendo, hay que hacerle caso a la doña. Dice la Biblia que la mujer fue engañada por lo sobrenatural, pero el hombre fue engañado o fue por su mujer, lo que usted quiera. ¿Saben qué le dice Dios? A la mujer le dice, vos fuiste engañada, pero al hombre le dice, vos le hiciste caso a tu mujer. Me dicen ups por las buenas. Ups. Dice la Biblia que la culpa de la comida del fruto siempre fue de Adán, del hombre. Claramente. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el alma, el espíritu del ser humano era uno solo con su alma y su espíritu era todo, pero el espíritu murió. ¿Qué pasó en ese momento? Que lo divino de Dios, su espíritu, ya no estaba en él. Y adivinen de qué quedó agarrado. De la cuña, de la araya, de la Escalona, del Gutiérrez. Lo digo por los dos son Gutiérrez. ¿Usted me está entendiendo? A partir de exactamente de este momento, lo que sucedió es que lo divino de Dios, y lo estoy haciendo muy fácil para no meternos en algo enredado,
Y a partir de ese momento, todos los seres humanos quedamos dependiendo de nuestra alma. Y lo que hace Dios es decirle, ve a ver, ahora sí, ya está vestidito, ya no tiene frío ni está desnudo. ¿Y qué va a hacer con su salvación? Acto seguido, verso 22, capítulo 3 del libro de Génesis. El Señor dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros con conocimiento del bien y del mal. Pero entienda que el conocimiento del bien y el mal está en función de la sociedad y el grupo al cual pertenecemos. Y algunas familias que están sin Dios son lo peor que nos puede pasar. ¿Me doy a entender? Gloria a Dios por la familia, pero entiéndame, una familia sin Dios es un caos. Si las de nosotros son un caos, el ser humano empezó a darse cuenta que tenía celos y envidia. ¿Y qué le pasa a Caín? ¿Qué le pasa a Abel? Porque presentó 3 cochinos, corderos muertos de hambre ahí. El primer homicidio se registra en la Biblia, producto de la envidia. El corazón del ser humano no lo conoce nadie. Ninguno de ustedes ni ningún psicólogo puede conocer su propio corazón. No lo digo yo, lo dice Dios. Y lo que Dios, ¿por qué? Porque Dios es extremadamente inteligente y lo que Él puso en su cabeza y en la mía, solo Él lo conoce. Si usted entendiera cómo Dios a usted lo hizo, usted sería Dios. ¿Me voy a entender? Pero usted quiere seguir viviendo la vida a partir de lo que usted aprendió, de la familia que usted tuvo, lo que a mí me enseñaron. Y Dios está diciéndole a usted, tenga cuidado, porque existe su vida y la vida. Entonces, armémoslo. ¿Cómo termina la escena? Termina la escena en que los expulsan, pero eso sí, salen mudados. Salen mudados. Y salen malditos. Y adivinen qué inicia. La historia de la humanidad para buscar el momento de la salvación suya y mía. Encontrar el momento preciso en que Dios mismo, siendo hombre, como hombre, bajara a la tierra y muriera bajo la ley de los hombres para poder decir, venció. Y es el único hombre que lo ha logrado como hombre. ¿Le dieron periodo de prueba a Adán? Sí, falló. Todo lo que sigue va encaminado con el nombre suyo y el nombre mío. ¿Cómo hago para salvar a mis ovejas? Entonces, se lo explico muy rápido. ¿Quién gobierna ahora? Yo tengo derechos. Yo nací varón, pero me siento jirafa, punto. Y el que me diga algo que no es así, se va. Ando herido. Las iglesias evangélicas les encanta hablarle a la gente porque tiene el corazón herido. Y entonces hay que buscar la manera de que se les sane el corazón. Cuando la palabra está diciendo que no hay nada más peligroso que el alma. La Biblia no habla de
sanidad del alma, habla de madurez del alma. Y el alma madura aprende a sufrir. Y aquí hay que decir amén. Usted nunca va a dejar de sentir en esta vida dolor. Nunca. Pero Dios no está evitando que usted lo sienta. Dios le está enseñando cómo enfrentarlo y que sea útil para su vida. Eso es la Biblia. La religión evangélica le enseña que usted tiene que ser sanado del pasado. ¿Para qué? Si lo importante del pasado es el valor que usted le dio a lo que le pasó. Una vez le di un beso a mi papá en la mano, y cuando le di el beso a mi papá en la mano, me la quitó y me dice, ¿qué le pasa? Los hombres no besan. Yo me sentí tan mal y pasé años pensando en que esto me... Yo le di importancia a las cosas que quise darles importancia, cuando la palabra de Dios dice que lo que me hace a mí libre es la verdad de Dios, que no me ata a ningún pasado. Eso es mentira, pero a la gente le gusta. ¿Por qué a la gente le gusta? Porque le chinean el alma. Ay, pobrecita Gladys. ¿En serio? ¿Y usted qué le dijo a su papá? No, yo a mí me dolió mucho porque yo quería mucho a mi papá me dio la mano. Y sí, por eso yo. Pero yo aprendí que con Cristo se recupera la imagen de Dios en mi vida. Y yo no necesito la imagen. A ver, Padre nuestro que estás, ¿a dónde? La imagen de Dios no es de aquí, es del cielo. ¿Alguien me está escuchando? Ok, fácil. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, número uno, el pecado de Adán, por el pecado de Adán, todos estamos condenados a depender de nuestra alma, a ser inseguro, importante, guapo, tóxico. El pecado de Adán, estamos todos condenados a depender de nuestra alma e ir al infierno. Pero, el pecado de todos fue puesto sobre Cristo. Y al poner el pecado sobre Cristo, se nos devuelve toda su perfecta justicia. Fue trasladada a nosotros. Esto es un fenómeno, esto es un milagro. Con un mordisco, un hombre nos comprometió a todos. Y a las 3 de la tarde de aquel día de Pascua, había un hombre muriendo en una cruz por usted y por mí, diciendo, llegó la hora de que usted sea libre, usted no dependa más de usted, usted no puede vivir más de su propia humanidad, usted se va a destruir, usted se va a hacer daño. Ese hombre muere en esa cruz y dice, consumado es. Todo está resuelto. Y en los versículos que siguen vas a entender por qué Jesús es el segundo Adán. A partir de ese momento, a partir
partir precisamente de ese momento, pasan los 50 días más fascinantes que el ser humano vivió con el primer hombre resucitado. Se le apareció a 500 personas, de las cuales hay registro, y no solamente registros bíblicos. 500 personas. Y les dijo, espérense, porque voy a devolverles el Espíritu Santo que Adán le entregó. ¿Quién sabe a quién? Y aquel hombre que yo había hecho allá, y que lo había hecho con mi imagen, con mi identidad, claro de sí mismo, dependiendo de mí, lo sigo construyendo a partir de la imagen del varón perfecto que es Jesús. No dijo del pastor ni religioso, y lo digo en términos sociales, no en términos bíblicos. Él es la imagen del ser humano perfecto. Más fácil, Jesús es el ser humano que Dios diseñó para esta tierra. Esta semana estuve en Los Chiles y en Venecia de San Carlos, y hay una calle donde se entra, se va a Pital a la izquierda y a la derecha a Venecia. La calle tiene 3 kilómetros malísimos. Entonces vino un señor, porque hay unas piñeras, vino un señor y me dice, ¿qué va a hacer? Le digo, voy para Venecia porque tengo que entregar un documento en Venecia. Y me dice, mejor vaya de la vuelta porque usted no tiene un carro para meterse aquí. Y me dice, ¿cómo? Le digo, está muy malo. Me dice, malísimo, y va a despedazar el carro. Hermanos, cuando yo le estoy diciendo a usted que el diseño de Dios para lo que Él diseñó es Jesús, ¿qué usted está entendiendo? Que solamente con Dios vamos a poder vivir la vida en abundancia que Él prometió. Y vida en abundancia significa gozo, alegría, paz, felicidad, dolor, tristeza, soledad, pero todo con el propósito de Dios. ¿Qué sigue? El verso 12, el verso 13. Las famosas 6 horas de la cruz. Usted no puede confiar en todo lo que usted piensa. No puede. Usted no puede creer en todo lo que a usted se le viene a la cabeza, porque la palabra de Dios dice que es muy peligroso. Dios es tan impresionante, que Él dice, y aun cuando usted no puede enfrentarse a las cosas, existe una opción que se llama reconocer que es pecado, y que el pecado lo estás procesando con Dios en tu vida. ¿Ya entendió qué pasó con el pecado de Adán? ¿Ya entendió qué fue lo que pasó ese día? Lo que pasó ese día es que Dios dijo que alguien los acompañe porque ustedes siguen solos. Hasta aquí los puedo acompañar. Duro, muy duro. Cuando yo estoy hablando de la salvación, yo no estoy hablando de ir al cielo solamente. Estoy hablando de la imagen de Cristo aquí. Señor, te doy gracias en esta mañana. Y te pido por todos nosotros. Por los chichosos, por los atarantados como yo, por los tóxicos, por los groseros, por todos, Señor. Te pido por
todos los que dependemos de una u otra forma de nuestra alma, Señor.